Hola y bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube Edan1009, donde exploramos juntos el fascinante mundo de la espiritualidad. En este canal encontrarán contenido sobre diferentes temas espirituales como meditación, ley de la atracción, energía, sanación y muchos otros temas. A través de mis videos compartiré contigo herramientas prácticas que te ayudarán a conectar con tu ser interior, descubrir el propósito de tu vida y alcanzar tus metas y objetivos. Mi objetivo es crear una comunidad de personas interesadas en la espiritualidad y el crecimiento personal, eh, además donde podamos compartir nuestra experiencia y aprender juntos. Si eres alguien que está en busca de una vida más plena y significativa, yo te invito a que explores mi canal. Estoy muy seguro que este es tu lugar, este es el lugar que nosotros vamos a construir juntos. Así que siéntete libre de explorar todos los videos que voy subiendo. Suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Y de antemano te agradezco por unirte en este viaje hacia la autorrealización y el bienestar espiritual, que de verdad es mi propósito. Hoy día continuamos con un tema que para mí ha sido muy, muy interesante y es la historia del Maestro Jesucristo según el conocimiento que nos han entregado los hermanitos mayores de Venus. Te quiero compartir un escrito, una canalización. em, Como yo le he dicho en videos anteriores, esta fue una canalización de una hermanita que yo conozco y también esto es parte de mi experiencia, de lo que yo he vivido a través de los años. Así que yo confío mucho en el conocimiento que los hermanitos mayores nos han entregado y por eso también comparto este conocimiento con todos ustedes a través de mi canal. Como le he dicho en ocasiones anteriores, mi idea no es que se tomen esto como una verdad absoluta, no porque esto no, nos va a enfermar y no es mi intención, sino que yo los invito a que ustedes abran su mente y a través de la apertura de mente ustedes vayan creciendo, vayan aprendiendo, vayan entendiendo muchas cosas. En videos anteriores hemos hablado de quiénes son los hermanitos mayores, de cómo se componen ellos, incluso físicamente. También hablamos de la crucifixión del Maestro Jesucristo, de cómo se gestó su llegada aquí a la tierra. Y hoy día quiero abordar dos periodos de la vida del Maestro, según el conocimiento que nos entregaron los hermanitos mayores de Venus, que son la niñez de Jesús en primer orden, y luego vamos a compartir un parte de la juventud también del Maestro. Comencemos entonces. Ellos cuando hablan de la niñez de Jesús se refieren al periodo que van desde los 5 hasta los 7 años. Los hermanitos mayores cuentan que era un niño callado, que era introvertido, que observaba a los demás niños desde lejos, tenía la costumbre de mirar siempre al cielo, esperando que la estrella de Belén, ellos remarcan que la estrella de Belén era una nave interplanetaria y que esta nave guiaba a los tres magos en el desierto. El maestro miraba siempre a la estrella de Belén para que le saludara con los distintos colores que ella emitía, colores que solo él comprendía y descifraba. Esta nave la ve Jesús cuando niño en el cielo y él descifraba la emisión de sus mensajes a través de los colores que ella emitía. Mensaje en el cual le transmiten ideas como pensamientos de los seres interplanetarios a través de la telepatía. Aquí es súper importante remarcar que los hermanitos mayores cuando hacen una sanación o incluso una conexión, se manifiestan colores. En los colores hay un lenguaje, hay un medio de comunicación, y esto era lo que el Maestro Jesucristo descifraba. A los adultos les extrañaba sus preguntas, también su conducta, pues nunca se sabía con certeza dónde se encontraba. Em, Joshua, ven, decía María. Él no iba. Joshua, ¿por qué no obedeces? Pero él estaba viviendo profundamente en su interior. Em, el maestro era muy profundo en su pensar, en su sentir desde muy, muy, muy pequeño. Cuentan que no entendía la forma de pensar y actuar del hombre de la tierra. Se preguntaba, ¿por qué son diferentes, distintos, son extraños? Decía él. Estaba conociendo al hombre en su medio de vida y como parte de ellos. Jesús poseía la facultad de la evidencia, veía el aura de las personas e intuía sus pensamientos.
Al ver que estos seres demostraban lo contrario de lo que realmente eran, le causaba gracia, pero él nunca dijo nada, él nunca hablaba referente a esto, solamente sonreía y en ocasiones sufría. Aquí hay que hacer un símil o un paralelo porque muchas de las personas que tienen sus facultades desarrolladas desde pequeños pasan por esto mismo y por estas mismas situaciones porque no entienden a las personas, incluso de adultos cuesta mucho relacionarse porque a uno al ver la energía siente y percibe todo lo que la persona en el fondo trae en su corazón, pero a través de su boca manifiesta otras cosas, entonces no hay una correlación entre lo que se dice y lo que se piensa, entonces esto genera muchas contradicciones. Y esto era lo que, por eso el maestro sufría desde pequeño. Eh, Se abocaba al estudio de Dios, ya que para Jesús, Dios Padre Madre es todo amor. Era todo amor y no aceptaba lo contrario, ya que en ese tiempo el pueblo hebreo enseñaba a un Dios que castigaba. Jesús solo aceptaba la verdad de Dios y del Evangelio. Eh, Se desconcertó con los conocimientos que las otras creencias entregaban, como los ortodoxos o los seguidores de Yahvé, los fariseos, los esenios y otros grupos religiosos, pues en su interior sentían forma distinta lo que Dios era. Dios en lo que vino a transmitir el Maestro Jesucristo, que era que Dios, o es que Dios, Padre Madre, es el Padre de todos. Sabía que los hermanos venusianos le entregaban la verdad de la humanidad. A pesar de esto, él aprendía de su mundo y de sus habitantes. Esto quiere decir que el maestro fue aprendiendo de todos los seres que habitaban o que habitamos este plano 3D. Con esto queremos decir que las distintas enseñanzas que se presentaron en esta época le iban preparando, enseñando la forma de actuar que debía tener con sus hermanos de la tierra. Jesucristo poseía la sabiduría divina, pero al relacionarse con los hombres debía conocerlo en sus distintas manifestaciones sobre el Creador, con el fin de dejar la enseñanza del Evangelio que vino a predicar. Esta enseñanza fue entregada desde lo más alto. A los 6 años fue guiado a una nave. Ahí recién el maestro lo presentaron en la nave por primera vez, donde se le dio a conocer su misión, aquella que debía cumplir. Las facultades naturales o extrasensoriales del maestro hasta ese entonces estaban de cierta forma adormecidas. Cuando encarnó lo olvidó todo. Y aquí también hacemos un paralelo, un símil con lo que nos sucede a nosotros. Nosotros al momento de encarnar nos olvidamos de nuestra misión, de nuestro objetivo, de nuestro aprendizaje. Y aquí el maestro le sucedió lo mismo. Con esto yo les quiero dar a entender que al momento de bajar el maestro no puede obviar las leyes, tuvo que cumplir con todas las leyes de este plano. Así que si les parece conocido es porque el maestro también tuvo que cumplir con estas leyes. Encarnó, como lo dije, lo olvidó todo, su misión, su compromiso como hijo del hombre, pero a esa edad, al subir a la nave, su memoria fue restablecida. Es decir, a los 6 años el maestro le recordaron quién era y a lo que vino. A esta edad se encontró con un buen hombre, aquel era un ángel que lo llevó a la nave espacial. Desde ese momento, en contadas oportunidades, se alejaba del poblado para ir a recibir las enseñanzas de las leyes de Dios, estructurada en las palabras evangélicas, todo esto por la inspiración de Dios Padre Madre y también de sus hermanos, los hermanos venusianos. Fue entonces desarrollando sus facultades desde temprana edad. Ya a los 5 meses distinguía la obra de las personas, sus colores, sus intenciones. Sabía muy bien quién se le acercaba a él, conocía sus pensamientos. A medida que los años pasaban, conversaba con sus hermanos de Venus. De principio no sabía de dónde venía esa voz. Aquí yo me río, pero es porque cuando uno empieza a desarrollar la telepatía, no, él empieza a escuchar estas voces o la clariaudiencia en primer orden y después la telepatía. Muchas veces uno piensa que se está volviendo loco y esto es una facultad del ser, del espíritu, clariaudiencia o telepatía. Entonces el maestro también pasó por todo esto, que él no entendía por dónde venía esa voz. Pero cuando fue llevado a la nave recordó que eran sus hermanos los que allí estaban. Los sintió muy de cerca, ellos eran su familia de Venus.
Sí lo había visto antes, ¿dónde? En el planeta Venus. Ahí comenzó a recibir paso a paso las instrucciones que debía cumplir. Conoció los acontecimientos del próximo día, del próximo mes, incluso de los próximos años. Con esto quiero decir que el maestro sabía a la perfección todo lo que él iba a vivir y aún así él, por amor, por el amor tan grande que tenía con toda la humanidad y que tiene todavía, él cumplió su misión. Fueron muchos los niños que le hicieron sufrir, pues le trataban como un niño lerdo o tonto. Era un niño aislado, no tenía amistades. Lo único que hacía era correr. ¿Cuántas veces esas serpientes que querían dañarle las convertían en palomas? ¿Cuántas veces esas piedras que lo alcanzaban salían de ellas hermosas aves de colores? Los niños se escondían, los demás se asustaban y se preocupaban. Decían que estaba loco. Siempre tenía de una u otra forma la defensa contra los duros golpes de sus hermanos de la tierra, o sea, de los otros niños. Podríamos decir que de cierta forma el maestro sufrió bullying por parte de sus pares al ser un ser tan diferente. Ellos nos comentan que el maestro podría haber realizado grandes cambios en su crucifixión, pero ya estaba advertido de que no podía hacerlo, ya que ese dolor significaba el cambio de la humanidad. Recuerden que en videos anteriores, en donde me emocioné mucho, les pido disculpas, no quiero transmitir el mensaje, pero igual esto de verdad me llega un poco porque yo creo en el Maestro Jesucristo, yo soy cristiano de corazón. Decir que soy cristiano no tiene nada que ver con ninguna religión. Yo creo en el Maestro y creo en su existencia y creo en la única ley que Él nos dejó, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el video anterior yo les comentaba que el sufrimiento del Maestro hizo que las almas de los seres humanos se conmiseraran y a través de ese amor, de esa compasión, nosotros nos empezamos a conectar a Dios Padre, Madre. Eso fue el verdadero sacrificio del Maestro. El Maestro no vino a morir por nuestros pecados, eh, el Maestro vino a ejecutar esa misión y yo creo que la logró, porque después de más de 2000 años seguimos hablando del sacrificio de este gran ser humano o ser que vino desde otro planeta. Luego pasamos a la juventud de Jesús. Jesús se desarrollaba en medio de la barbarie del pueblo hebreo, pero aún así su fuerza interior se comenzaba a manifestar en él, su alma. El Cristo en persona se comenzaba a manifestar. Aquí hay que hacer una pausa y comentarles que Jesús, el Maestro Jesús, es la personalidad terrestre en la cual encarnó el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Es un estado de conciencia superior. Es como decir Buda. Buda es un estado de conciencia, cualquiera puede ser Buda. Y recalco esto porque así de esta misma forma cualquiera puede ser Cristo, cualquiera de nosotros. Cualquiera puede encarnar este estado de conciencia crístico. De hecho, dicen que a través de la historia han habido más de 2000 Cristos encarnados. Entonces, imagínense cómo se logra eso abriendo el corazón y desarrollando el amor hacia el prójimo. Comprendía al hombre de la tierra, ya viajó a tierras cercanas y se empapó de las costumbres de los pueblos y también de sus creencias religiosas, pero solo se dedicó a la enseñanza de Dios y su interpretación mediante el Evangelio. Cuando ellos hablan de evangelio, hablan de que no de un libro en específico, para que no se confundan. Cuando ellos hablan de evangelio, hablan de dar a conocer de que existía un Dios que era amor y que estaba en todos nosotros. Ese es en el fondo, cuando ellos hablan de evangelizar, hablan de que tú tienes, de que ellos te comunican ese mensaje y tú lo entiendes y tú lo practicas. Por lo tanto, a ti ya te evangelizaron. En nada más ni nada menos que eso, no tiene nada que ver con un libro. Aprendió con las parábolas de su padre José y su abuelo Job, pues ellos poseían la habilidad para hacerlo. Job era un anciano que contaba historias y enseñanza a su familia en los atardeceres, quienes le escuchaban con respeto y admiración. Su padre y su abuelo poseían el don de la oratoria y de ellos aprendió de la palabra bien hablada y las bellas historias que sin duda le dejaron más enseñanzas. Jesús perfeccionó este estilo de redacción y oratoria con la ayuda del Padre, el Verbo divino,
y junto a su hermano venusiano y también a la conciencia crística. Eh, Aquí, como pueden ver, si es que logran entender este pequeño párrafo, se van a dar cuenta que el maestro tuvo una gran entrega y una gran preparación y una gran conexión con Dios Padre, Madre, con los hermanos venusianos, incluso con el Verbo Divino, cosa que todos nosotros podemos hacer a través de la entrega y del amor hacia nuestro prójimo. Cuentan los hermanitos mayores que aprendió de los esenios la sanidad a través de las hierbas y los pases magnéticos. ¿Qué son los pases magnéticos? Esto igual es súper interesante de poder explicar. En el fondo es permitir ser un instrumento de seres superiores en cuanto a calidad de amor o seres espirituales. Dejémoslo en seres espirituales mejor, no seres superiores. Ser un instrumento de un ser superior, perdón, de un ser espiritual, de un ser energético. Y eso es un pase magnético. Yo le paso mis manos a un ser espiritual para que la ocupe y a través de mis manos él pueda entregar la sanación que se requiere. Y esto responde también mucho de los milagros que el maestro hacía. Eh, Aprendió del budismo la meditación y sus formas de interpretación. También es súper importante que entiendan y que nos saquemos el velo de que el maestro sí practicaba la meditación. Aprendió de los griegos, de los romanos, de los tibetanos y especialmente de los egipcios las ciencias ocultas según los preceptos del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que él aprendió todo esto, pero según la forma en la que la humanidad lo veía en ese momento. No en las formas más elevadas que le entregaron los hermanitos de conocimiento, que le entregaron los hermanitos mayores de Venus. Cuentan que el maestro viajó y conoció varios pueblos y ciudades dentro de los libros apócrifos que mantiene la Iglesia Católica y que aún no se ha dado a conocer, narran la vida de Jesús desde los 6 años y hasta los 33 años, que cuando él termina su misión, cuentan las experiencias vividas por Jesús, experiencias que le permitieron adquirir conocimientos, como una de ellas la doctrina budista. Si ustedes quieren profundizar igual en este tema para que le ayude, porque el conocimiento es el que nos ayuda a avanzar, pueden buscar a Isa Buda, averiguan toda la información de Isa Buda, que es la forma en la que los budistas le llamaron a Jesús. Obviamente a la iglesia no le es beneficioso dar a conocer estos libros, pues contradicen parte de las enseñanzas del catolicismo. Y aquí hay que hacer un alto para dejar bien en claro que esta religión, la religión católica, que yo en lo personal no tengo nada en contra de ello, creó siglos después de la muerte de Jesucristo, crearon esta creencia. Con esto yo les quiero decir que el maestro no vino a fundar ninguna religión. Ahora que lo utilicen a él como moneda de cambio es otra cosa. Pero hay que dejar bien en claro que el maestro y separar que el maestro no vino a crear ninguna religión. Cuentan que en la medida que Jesús fue conociendo las distintas enseñanzas de aquella época, fue formando el Evangelio con la ayuda de los hermanos espaciales de Venus, o como dice la Biblia, de los ángeles. Es así que a través de la ayuda de los ángeles fue creando el compendio de su enseñanza. El por qué él debía dirigirse a este pueblo tan atribulado, como ya hemos dicho, por el estudio realizado de la humanidad, de su conducta y de la vida que mantenía hasta entonces el hombre. Él se encontraba en condiciones de haber realizado grandes conferencias de conocimientos más avanzadas, ya que los dominaba, los conocía, pero les fue imposible por su capacidad mental. No iban a comprender lo que él quería dar a conocer, por ello las parábolas, las palabras simples, las historias sencillas, eran emitidas a las almas de la humanidad para su entendimiento y transformación. O sea, él adecuó todo el conocimiento para poder transmitirlo de una forma sencilla y que la humanidad, que en ese momento era infantil, entendiera todo esto. Y aún así, hasta el día de hoy discutimos algunos términos. Durante su juventud fue analizando y estudiando y dando respuesta a aquellos que le molestaban. Lo agredían con sus palabras para decirle simplemente que era un hereje. Aquí sucede mucho hasta el día de hoy que cuando uno empieza a hablar cosas que contradicen lo tradicional, lo acusan de hereje o de hombre poseído por un demonio.
Y nada más lejano de esta realidad, pues el Maestro Jesucristo también lo vivió, él lo sufrió en carne propia, eh, porque al contradecir lo que hasta ese momento estaba escrito, fue acusado de todo esto. Aquí es donde comienza el temor, porque mucha gente le teme a lo desconocido. Por eso es tan importante crecer en conocimiento. Recuerden que la vida nuestra es un cúmulo de creencias y estas creencias van cambiando con el correr de los años de nuestra vida y eso es porque nosotros vamos aprendiendo y conociendo distintas cosas. Cuando nosotros dejamos de aprender, nosotros en el fondo morimos. Así que de verdad ustedes nunca dejen de aprender. Muchos comenzaron a temerle por sus nuevas enseñanzas reveladoras. Las enseñanzas de Yahvé daban a conocer una doctrina muy diferente. Hablaban de un Dios castigador. Cuando Jesús se dirigía al monte de los olivos, se encontraba con nosotros. Sí, los hermanos mayores de Venus o los ángeles. Desaparecía en una nube y luego volvía vestido con su túnica muy blanca, limpia y resplandeciente, como si hubiera subido al monte a lavar sus vestiduras y su cuerpo a descansar, a reponerse. Pero solo el hecho de subir a la nave higienizaba su físico y ropaje. Todas las moléculas de la Tierra desaparecían en forma instantánea, volviendo al pueblo renovado, con energía y en su mente con las conversaciones telepáticas que mantenía con nosotros en la nave. Aquí es importante, quiero explicar un poquito basado en mi propia experiencia, que cuando uno sube a la nave, de verdad que, que te limpian, una higienización muy profunda y de verdad que el aura de uno queda pero resplandeciente. Así que yo entiendo justamente esto que ellos hablan, que los cuerpos energéticos eran limpiados e higienizados. Fue a través de estas comunicaciones que estructuró la doctrina del Evangelio para ser entregado a los hombres que sufrían en la tierra, a los hombres que creían solo en un Dios y le adoraban con el pensamiento. El pueblo hebreo llevaba dentro de sí la fe y la idea del Dios invisible, que castigaba y no perdonaba a los seres que él había creado. ¿Les suena parecido? ¿Les suena parecido algo a lo que estamos viviendo hoy en día? Y es justamente ese el dogma en que nos quieren tener inmersos. Más aún ese Dios que daba atribuciones a los hombres. ¿Les suena? ¿O ser escogido por alguien superior? Lo mismo que estamos viviendo hoy día. A los rabí, a los maestros, a los doctores de la ley, con el fin de que ellos juzgasen a sus semejantes y dictaban sentencias de muerte. Ellos actuaban en nombre de Dios y de sus propios intereses para dañar a los seres que incluso eran parte de sus propias tradiciones. ¿Les parece conocido? ¿Les suena? ¿Les suena familiar? Jesús sufría por esto, ya que su mente no comprendía que pudiesen ocurrir hechos tan injustos en aquella época. Así se vio involucrado en situaciones en las cuales defendía a sus hermanos que injustamente fueron acusados por faltas cometidas consideradas graves, según estipulaban las tradiciones de esta sociedad. Entonces fueron los descendientes de Abraham y Moisés que sintieron odio y sentimientos que iban en contra de la ley del amor. A medida que el odio crecía en ellos, buscaban la forma de deshacerse de aquel que había sido capaz de discutirles, aclarando el verdadero pensamiento cristiano o evangelio que tenía que existir. ¿Y cuál es ese pensamiento cristiano? Y lo vuelvo a repetir, es el amor propio y hacia tu semejante, hacia tu prójimo. El Maestro Jesucristo no vino a dejar ninguna otra enseñanza más que eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La juventud de Jesús, más que alegría, fueron lágrimas. Fue difícil para él adaptarse a la vida de barbarie que vivía su propio pueblo. Muchas veces debió callar y algunas llorar sin que nadie tomara conocimiento de su sufrimiento. No lo comprenderían, solo nosotros lo entenderíamos. Cuando hablan de nosotros, hablan de los hermanitos mayores. Cuando lo acompañamos arrodillado orando horas al Padre, captamos sus pensamientos tristes por la humanidad.
Cuando dirigía su mirada a lo alto, pedía comprensión para sí mismo y la energía para continuar con la labor o misión que se le había encomendado. También nosotros fuimos conociendo muy de cerca a algunos de sus apóstoles, Juan, Pedro, Lucas. Ellos cuentan que aún recuerdan a Lucas cuando corría detrás de Jesús, quería alcanzarle, quería hablar con él. De pronto ve una luz resplandeciente que bajaba del cielo. Sí, en el monte de los olivos. Juan escondió su rostro y lloró diciendo, ¿es Dios? Sí, es Dios que ha venido a la tierra. Está aquí. Y dentro de su cerebro una voz, la de nosotros, le llamó y le dijo, Juan, ven, acércate. Él dijo para sí, es Dios que me está llamando. Fue tembloroso, con miedo. Sus manos y frente sudaban. Caminaba sin saber hacia dónde iba y a qué lugar llegó. Vio a Jesús y la nave observando. Uno de los ángeles al lado de Jesús, es Dios, repitió. Y el maestro le dijo, ven Juan, acércate. Es un ángel, viene del cielo, enviado de Dios. Juan cayó de rodillas llorando. Oh Señor, no soy merecedor de todo esto. Tranquilízate, le dijo el ángel a través de mensaje telepático. Ahí quedó Juan sin poder tener reacción alguna. Jesús se despidió del ángel, el hermano espacial, y la nave desapareció en un segundo. Juan le dijo al maestro, ¿pueden levantar la cabeza? El ángel se ha ido. Perdón, Juan le dijo al maestro, ¿pueden levantar la cabeza? El ángel se ha ido. Y desde ese momento Juan pensó que estaba muy cerca de Dios. Nosotros influimos en su mente y pensamiento con nuestras enseñanzas, como también lo hicimos con Pedro y Lucas, que fueron los apóstoles que ayudaron a los demás, ya que ellos también vieron a los ángeles al buscar a Jesús después de su crucifixión para llevarlo al planeta Venus. Ahora pueden comprender por qué tantas transformaciones en el cuerpo de Jesús, porque las condiciones internas, científicas y tecnológicas de una nave son muy diferentes. Todo lo que dentro se encuentra es puro. Si algún elemento extraño llegara a ingresar a nuestro ambiente, automáticamente o mecánicamente sufre una transformación a través de una higienización intensa, eliminando todo aquello que sea negativo para nuestra nave. Jesús iba, se restablecía y volvía. ¿Entienden ahora que no necesitaba consumir alimento? Con esto nos están dejando muy claro que el maestro no consumía alimento, solo lo indispensable. Con sus oraciones, meditaciones, sus viajes a nuestra nave le bastaba para seguir viviendo. Si a veces consumía alimentos, lo hacía para seguir viviendo con el fin de compartir con sus hermanos, como parte de ellos, para sentirse como ellos. Cuando uno de los hermanos le ofrecía un trozo de pan, lo tomaba y lo llevaba a su boca. No lo hacía por necesidad del organismo, sino por la fraternidad. Se decía a sí mismo que él era parte de los pobres. Soy pobre como ustedes, hermanos, y estoy aquí para que salgamos juntos de esta pobreza, pues les traigo a cada uno de las riquezas del cielo, las riquezas de mi Padre. En nombre de Él he venido a entregarles esta verdad, pues quien es rico en el cielo es rico en el alma. Posee todo lo que un ser anhela de verdad, y aquellos que son ricos en la tierra han recibido su recompensa. Los que son pobres en la tierra recibirán su recompensa en el cielo. Está escrito en la ley. Con esto él se refería a la pobreza espiritual, a las riquezas del cielo, que son la luz, la evolución, y saber que todos somos parte de esta chispa divina. Espero que de verdad le haya gustado esto que yo he querido compartir con cada uno de ustedes. A mí de verdad me emociona leer esto, me emociona compartir esto con todos ustedes. Trato de contenerme porque eh, yo creo en esto, creo en el Maestro Jesucristo, creo en su existencia. Yo sé que Él está acá, yo estoy muy seguro de esto. Y compartir estos pequeños párrafos que nos transmiten los hermanitos mayores con respecto a su niñez, a su juventud, para mí de verdad ha sido muy, muy aclarador
y me ha llevado a entender muchas cosas, entre ellas el sufrimiento que vivió el maestro y que muchos de los que tenemos nuestras habilidades desbloqueadas, por decirlo de alguna forma, también pasamos por esos instantes. Em, no me quiero despedir sin antes agradecerles por haber llegado hasta acá, agradecerles por darse el tiempo de escucharme. Si tienen cualquier duda, por favor déjenla en los comentarios. Recuerden que esto no es para caer en el fanatismo, esto es una versión que entregaron los hermanitos mayores, la cual a mí me resuena, pero si tú tienes otra y sabes de otra fuente, otra historia, que esto no te quiebre la cabeza, porque no es mi intención. Toma lo que te resuena y lo que no, déjalo pasar. La idea es que esto te libere, no que te atrape. Recuerden, como siempre, nos dejan ellos bien en claro, es que no hay seres de verdad elegidos para esto. Somos todos elegibles y no, nosotros cómo nos volvimos elegibles con nuestras acciones. Por eso siempre traten de ayudar a su prójimo a través de lo que todos ustedes puedan hacer. No es necesario que ustedes hagan grandes acciones para cambiar esta realidad. Recuerden que un cúmulo de pequeñas acciones o muchas pequeñas acciones se pueden transformar en una gran acción, en un gran gesto y que puede cambiar la realidad de una o de muchas personas. De verdad los quiero mucho. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme, gracias por escucharme. Que estén muy bien y el amor y la luz guíen cada uno de sus pasos. Muchas, pero muchas bendiciones.